Aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Amados hermanos, aquí con eh, la siguiente parte del mensaje de las recompensas del vencedor. Lo podemos encontrar en Apocalipsis, que habla sobre las iglesias, cuáles son las recompensas según de la manera como es que seremos vencedores. Dice en Apocalipsis 2:26: Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. 28. Y le daré la estrella de la mañana. Hermanos, tenemos que ser vencedores, así como Cristo también fue. Así como Él fue, así tenemos que ser. Pero ¿cómo tenemos que ser como Cristo fue? Pues Él, como podemos ver en Mateo todo lo que habla sobre Jesús, toda la doctrina de Él, tenemos que seguir también esa doctrina de Jesús. Y tenemos que ser vencedor, porque es lo que Él nos dice. Y que Él nos dará, dice, nos dará autoridad sobre las naciones si nosotros saldremos vencedores. Pero ¿cómo salir vencedor? Es guardar las obras de Cristo, porque es lo que Él nos pide en este versículo. Podemos volver al versículo 20, dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir mis siervos, fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor dice que no tenemos que permitir a esos que en el altar seducen a los siervos de Él. Hermanos, la Jezabel es un espíritu que habla aquí en Apocalipsis. Es un espíritu femenino, pero no quiere decir que este espíritu nomás es una mujer o una mujer humana aquí en la tierra, sino este espíritu puede también entrar a un hombre, y así es como seducir al pueblo de Dios con palabras vanas y otras doctrinas que no es la doctrina de Cristo. Como dice, para ser vencedor hay que guardar las obras de Él, porque dice en el 26: al que venciere y guardare mis obras. Ahí dice guardare mis obras. Entonces, no tenemos que permitir eso. El fornicar hace ver que es llevar otra doctrina. El fornicar, porque la Jezabela, según lo que dice el versículo 20, es fornicar. Fornicar, pero en realidad la fornicación, ¿cuál es? Es con la palabra de Dios. Y no tenemos que permitir eso, porque fornicar es traer otra doctrina que no es la palabra de Dios. Podemos leer en Apocalipsis 23, dice: y heriré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los corazones, y daré a cada uno según su obra. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces eh, tenemos que obrar bien, porque Dios dice aquí en su palabra: y daré a cada uno según su obra, según su obra. Tenemos que ver bien la obra de Cristo, porque esa obra, es la perfecta. ¿Quién dice estas cosas? El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. En Apocalipsis
capítulo 3, versículo 5, también podemos ver sobre el vencedor. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Regresamos en el versículo 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces tenemos que lograr vencer para que no sea borrado nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cómo? Hacer la voluntad de Dios y todo lo que Dios nos dice en su palabra, cumplir con sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, hacer misericordia y tener conocimiento de Él. Es así como estar siempre en vestiduras blancas, seguir la obra de Cristo, hacer la voluntad de Dios, conforme la doctrina de Cristo. En el versículo 4 dice, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Y tenemos que permanecer con las vestiduras blancas. No permitir que nos manchemos con las mentiras del mundo, porque el mundo nos engaña y nos quiere manchar. Pero aquí en esta iglesia dice que hay pocas personas en Sardis, de la iglesia de Sardis, que no han contaminado sus vestiduras. No tenemos que contaminar nuestras vestiduras. ¿Quién dice estas cosas? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En Apocalipsis 3:12 podemos vencer al otro vencedor. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré su nombre en el no y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Para columna y no salir de allí, para la columna allá en el templo de Dios y no salir de allí, recibir el nombre de Dios y el nombre de la nueva Jerusalén es con las obras y no permitir que nadie cierre esa puerta. Orar siempre para tener fuerzas y no negar el nombre de Dios. No tenemos que perder la corona, como dice en los siguientes versículos. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras, y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos que retener lo que tenemos para que nadie nos quite la corona. Jesús vendrá y dará la corona al vencedor. Tenemos que seguir firmes hasta el final. ¿Quién dice estas cosas? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice estas cosas. También en Apocalipsis 3:21 podemos ver sobre el vencedor que nos dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, aquí Jesús nos enseña y nos hace ver de que también Él fue vencedor. Así como Él fue vencedor, también nosotros tenemos que ser vencedor, seguir las obras de Cristo para poder ser vencedor. Y así Él podrá darnos, como dice aquí, le daré que se siente conmigo en mi trono.
Al sentarnos en el trono de Dios no es fácil, pero tampoco difícil porque Jesús venció y nosotros también seremos vencedores juntamente con Él. Juntos podemos vencer. En el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera fuese frío o caliente. Pero lo peor es lo que dice aquí. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay que procurar ser caliente, no frío. Hay del tibio, porque entonces es vómito de Dios en medio del pueblo de Dios. Es el que no deja de los demás en avanzar para ser vencedores. Porque siempre hay más de alguien que quiere ser una piedra de tropiezo. No permite que los demás hagan lo que nace de sus corazones. Porque más de alguien dice, no, eso no lo hacemos. Eso no lo debemos de hacer. En el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Este versículo es por el versículo 19 de Apocalipsis, dice, yo reprendo y castigo todos los que amo. Dios disciplina y reprende a todos los que ama. Así como Jesús le hizo a Pedro, cuando Pedro le decía que no debería irse a la cruz. ¿Quién dice estas cosas? Estas cosas dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación del mundo. Final del Apocalipsis, final de este mensaje donde podemos ver Apocalipsis 17:14 habla sobre también el vencedor. Dice, ellos pelearon contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Podemos ver en este versículo que habla sobre Jesús, que Él es el vencedor, Él es el único vencedor, pero nosotros podemos ser vencedores, pero tenemos que cumplir con todo lo que Él habló a las 7 iglesias. Porque cada iglesia le dijo cuál es su debilidad, cuál es su error, cuál es su pecado, cuál es su falta. Pero le dijo, si eres vencedor, te haré esto. Pero si eres vencedor, te daré esto. Pero si eres vencedor, estarás conmigo. Pero si eres vencedor, te daré esto. Entonces, tenemos que ser lo mismo como Jesús. Cumplir siempre con las oraciones, la palabra, hablar, aconsejar, dar testimonio, porque es lo que Él nos habla en la palabra. ¿De qué manera los vencerá Él? ¿De qué manera los vencerá? Apocalipsis 19, capítulo 19, del versículo 19 al 21, dice, al ser vencidos, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego, que arde con azufre. Este es el final de todas las luchas. Este es el final de toda esa lucha que tuvimos aquí en la tierra. Toda la lucha que hemos tenido y hemos salido vencedor de las pruebas que llegan. Porque siempre habrán pruebas, pero siempre tenemos que ser vencedores. Porque quien nos ayuda aquí es Jesús. Con su Santo Espíritu. Para ser llamados, elegidos y fieles, tenemos que estar siempre en la santidad, buscando a Él en todo tiempo. En Apocalipsis 11 dice, el que es injusto
sea justo todavía. Eh, eh, Perdón, el que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio ensuciésese todavía, y el que es justo sea justo todavía. Aquí es, en esto es donde tenemos que estar nosotros siempre, porque si nosotros conocemos la verdad, la palabra de Dios, tenemos que ser justos y tenemos que seguir justos todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Tenemos que santificarnos siempre, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón a Cristo de nuestros errores, de nuestros pecados, porque aún el pecado nos alcanza, pero tenemos que seguir en la santidad, tenemos que seguir en la santidad. En Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Que la palabra sea de bendición de cada vida. Amén.